Muy buenos días, niños. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy del proyecto formativo de Ciencias Naturales con el tema de las cadenas alimenticias. Hola, profe. Buenos días, Cristel. Vamos a empezar con Buenos días, profe. Buenos días. Un concepto sobre la cadena trófica, ¿sí? Denominada también como cadenas alimenticias. Una cadena alimenticia es una serie organizada de seres vivos vinculados por una relación alimentaria. Los animales obtienen la energía necesaria para su supervivencia de sus alimentos. Una cadena alimenticia muestra la corriente de nutrientes y energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. Está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse de la especie anterior. Dentro de cada cadena trófica se encuentran los siguientes eslabones. Productores, que también son conocidos como autótrofos, son aquellas especies, básicamente las plantas, ¿sí? Ellos fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. No se olviden que los productores son básicamente las plantas, ¿sí? Que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis o la energía solar. Los consumidores de primer orden son aquellas especies cuya alimentación es a base de plantas, es decir, los herbívoros. No se olviden, consumidores de primer orden, herbívoros. Consumidores de segundo orden, también denominados secundarios, son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Como un ejemplo, tenemos el tigre, el lobo, el puma, ¿verdad? Son animales que se alimentan de otros animales, incluso hasta los mismos peces. Descomponedores, aquellas especies que se encargan de que los restos de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos, o sea, los organismos bien chiquititos que a simple vista no los podemos ver y se alimentan a base de los desechos vegetales y animales. Para presentar cómo funciona esta cadena alimenticia, se suele utilizar la llamada pirámide trófica. Se trata de un dibujo geométrico, ¿sí? Tenemos un dibujo geométrico. A ver, Cristel, ¿me puedes decir qué figura geométrica es la que compone la cadena alimenticia? Un triángulo. Un triángulo, muy bien, gracias, Cristel. Entonces, se trata de un dibujo geométrico, ¿verdad? Donde aparecen los diferentes niveles, que ya les había hablado de los eslabones, de un orden de mayor a menor. Ok. En la actividad de 1, observe y reflexione sobre la siguiente imagen. Según la imagen podemos ver cuántos niveles, Jason, ¿me ayudas por favor? ¿Cuántos niveles tenemos en la pirámide trófica según la imagen? Hay 5. 5 niveles. ¿Cuáles son, por favor? ¿Me ayudas? Descomponedores, consumidores terciarios, consumidores secundarios, consumidores primarios y productores. Muy bien. Ya les había hablado acerca de estos niveles. Son 5 niveles. Tenemos en el nivel número 1 los productores. Ya les había dicho que son las plantas, los vegetales, las frutas, que se alimentan a partir de la energía solar, ¿cierto? En el nivel 2 tenemos los consumidores primarios, que son los animalitos, ¿verdad? Tenemos aquí una vaca, tenemos un elefante, tenemos una cabra, tenemos una jirafa, ¿ya? Son los consumidores primarios, no se olvide. En los consumidores secundarios tenemos aquellos seres vivos que son herbívoros. En los consumidores secundarios no se olviden que los seres humanos también formamos parte de la cadena alimenticia, ¿sí? Nosotros somos parte fundamental de esta cadena alimenticia. Se puede decir que estamos puntuando esta cadena alimenticia porque somos los seres vivos herbívoros, ¿ok? Tenemos el chancho que también se alimenta de comida al igual que el ser humano. Tenemos aquí el pingüino, tenemos una serpiente, tenemos un gallo, tenemos un perro. En el nivel 4, perdón, consumidores terciarios, tenemos
¿Quién se acuerda qué fue lo que yo dije acerca de los consumidores terciarios? ¿Se acuerdan que había mencionado que estos animales se alimentan de, Cristel, los consumidores terciarios se alimentan de? ¿Te acuerdas, Cristel? Los consumidores terciarios, los animales. ¿Te acuerdas cuando yo dije que el león se alimentaba de? De carne. De carne, muy bien, ¿cierto? Entonces, por lo general, como ellos viven en la selva, entonces ellos buscan otros animalitos que estén dentro de la cadena alimenticia, ¿sí? Entonces se alimentan de carne, son los consumidores terciarios. Y en el Profe, yo último nivel... un ejemplo de descomponedor, el gallinazo. El gallinazo, claro, también forma parte de esta cadena alimenticia, ¿sí? Porque, bueno, también puede decir que el gallinazo es un ave de rapiña, que generalmente cuando los animales pues ya llegan a su término, ya están en descomposición, ellos se encargan de pues de alimentarse, ¿no? Básicamente, pero recordemos que los descomponedores son aquellos organismos y microorganismos que se encargan de descomponer al animal. No es lo mismo comer un animal que está descompuesto a que descomponer al animal, ¿sí? Entonces, los descomponedores son aquellos organismos o microorganismos que se encargan de descomponer al animal muerto, ¿ok? Quedamos en eso. Me gustaría que, a ver, vamos a hablar acerca de los reinos, los 5 reinos que tenemos de los seres vivos. Voy a leerles un pequeño concepto. En nuestro planeta viven millones de seres vivos, ¿sí? Pero ¿sabías que se dividen en 5 reinos diferentes? Algunos, como los animales y las plantas, se encuentran a simple vista, ¿sí? Los podemos ver porque están alrededor de la naturaleza, el entorno social en el que vivimos el ser humano, ¿ok? Otros, como las bacterias, como les había mencionado, no se pueden ver a simple vista, necesitamos de un microscopio para poderlos ver, para poderlos observar, para poderlos analizar. A continuación, nos adentramos en los 5 reinos de la naturaleza para conocerlos un poco mejor. Me gustaría un voluntario que me ayude con la lectura del reino animal, bueno, de los 5 reinos, ¿sí? Una lectura bien bonita, con mucho amor, con mucho cariño, como siempre les he dicho, en todas las clases, respetando los signos de puntuación, puntos y comas, etc. Me gustaría un voluntario. Yo, profe. Ya, mi corazón, a ver, vamos, te escucho. El reino animal. El reino animal es el más evolucionado y se divide en 2 grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Este reino es uno de los más biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y anélidos, entre otros. Muy bien. Seguimos con el reino vegetal. ¿Qué dice el reino vegetal? El reino vegetal. Los árboles, las plantas y demás especies vegetales forman parte del reino Plantae, uno de los más antiguos y que se caracterizan por su naturaleza inmóvil, floricelular y eucariota. Muy bien. ¿Y el reino fungi? ¿Qué nos dice el reino fungi? Este nombre es utilizado para designar el reino de los hongos que contemplan a la levadura, los mohos y todas las especies de setas. Ya, muy bien, Cristel. Gracias por tu lectura. A ver, vamos a analizar los conceptos de estos 3 primeros reinos, ¿sí? Después vamos a ir analizando los otros. A ver, en el reino animal es el más evolucionado y se divide en 2 grandes grupos, vertebrados e invertebrados. A ver, me gustaría que Jason
me ayude con el concepto, o más bien me ayude identificando qué es un ser vertebrado e invertebrado. ¿Cuál es la diferencia? Un vertebrado tiene columna vertebral y un invertebrado no tiene columna vertebral. Ya, muy bien. Básicamente sí, los vertebrados pues tienen su columna vertebral, tienen toditos sus huesitos, y los invertebrados no. Cristel, ¿me puedes ayudar con un ejemplo de un ser invertebrado? Acuérdate que los invertebrados no tienen los huesitos, no tienen su columna vertebral, entonces pues son, se puede decir, están bien flojitos. A ver, ayúdame con un ejemplo. Según el concepto que te acabo de mencionar, ayúdame con un ejemplo de un ser invertebrado. Un caracol. Ya, muy bien. Jason, Cristel, ¿otro ejemplo? Hay miles de ejemplos. Un gusano o una concha. Ya, muy bien, está perfecto. Ya, y un ejemplo, Cristel, tú mismo me vas a ayudar, un ejemplo de un ser vertebrado. Un gato. Un gato, muy bien. Están los gatitos, están los perritos, tenemos los leopardos, los osos, bueno, todo aquel ser que tenga huesos. Y los invertebrados, como me dijo Jason, están el caracol, no tiene huesos, tenemos de los gusanitos que tampoco tienen huesos, los insectos, unos que otros, algunos sí poseen. Este reino animal es uno de los más biodiversos. ¿Qué quiere decir biodiversos? Biodiversidad que tenemos, ya sea, a ver, biodiversidad tiene diferentes compuestos, ya sea por mamíferos, están los peces, están las aves, los reptiles, los anfibios, los insectos, los moluscos y anélidos, entre otros. Así que no se olviden, recuerden que el reino animal es el reino más evolucionado. Muy bien, vamos con el reino vegetal. Está compuesto por árboles, plantas y demás especies vegetales que forman parte del reino Plantae. Uno de los más antiguos y se caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular y eucariota. Vamos con el reino fungi. Se utiliza para designar el reino de los hongos, que contempla las levaduras, los mohos y toda especie de setas. Aquí quiero recalcar que este reino de los hongos es muy común encontrar en casa. En casa no sé si han visto, a veces cuando existe humedad en las paredes o a veces también en las escaleras, cuando está expuesto al sol y lluvias, esto crea un tipo de hongo llamado como mohos. Por eso, no sé si han visto que en casitas saben a ver a veces las paredes se ponen un poco verdes. Esto es causado por las lluvias, por el sol, entonces se penetra el hongo y causa el moho en la pared. Ustedes sí han visto o han podido observar los hongos que hay en los parques. ¿Han visto, Cristel o Steven, Jason? Cristel. Encontramos el moho cuando el pan se daña. También, sí. ¿Por qué? Porque existe ese tipo de hongos. Muy bien, gracias por tu ejemplo. Muy bien, vamos a hablar de los dos reinos que nos faltan, el reino protista y el reino monera. Me gustaría que Jason Campoverde me ayude con la lectura de estos dos reinos, por favor. Jason o Cristel Encarnación, ¿también me puedes ayudar con la lectura de estos dos reinos, por favor? El reino protista y el reino monera. Reino protostista. El reino protostista